Bueno, en este segundo video vamos a estudiar cómo ahorrar la fugacidad, pero en este caso para mezcla de gases reales. Hasta ahora estuvimos desarrollando ecuaciones y métodos para el caso de gases puros. ¿Qué pasa ahora si el gas para el cual queremos calcular el potencial químico se encuentra en una mezcla? Vamos a analizar los distintos casos y partiremos, como siempre, de la situación más sencilla, una mezcla de gases ideales. Partiremos de la ecuación general de Gibbs para un sistema multicomponente de una sola fase y si dividimos esta ecuación por los moles totales del sistema nos queda una expresión análoga pero con las propiedades molares y la fracción molar. De esta ecuación podemos encontrar que para cada componente de la mezcla debe cumplirse que la derivada del potencial químico de cada componente con respecto a la temperatura, a presión y todos los moles o composición constante es la menos entropía parcial molar y que la derivada del potencial químico respecto a la presión, a temperatura y composición constante es el volumen parcial molar. Vamos a tomar esta última igualdad para el volumen parcial molar y si consideramos que la presión total del sistema varía solo por la presión parcial del componente I, o sea PI, podemos reescribir la derivada como la derivada del potencial químico del componente I con respecto a la presión parcial de I. A su vez, el, el volumen parcial molar de I para un gas ideal lo podemos expresar como la constante de los gases por la temperatura sobre la presión parcial de I, ya que es la definición de la ecuación de estado de gases ideales. Separando las diferenciales e integrando entre P daga y la presión parcial de I, que corresponde a mu I daga y el potencial químico del componente I, obtenemos la expresión del potencial químico de cada uno de los gases ideales presentes en una mezcla de gases ideales. Esta expresión ya la hemos usado, pero bueno, ahora estamos viendo el desarrollo de la misma. ¿Qué pasa si tenemos gases reales en la mezcla? Así como consideramos que el potencial químico para un gas real puro es igual que la expresión del potencial químico de un gas ideal puro, pero cambiando la presión por la fugacidad, en una mezcla de gases reales pasa lo mismo. Vamos a agarrar la expresión del potencial químico para cada componente de la mezcla de gases ideales y cambiar la presión parcial por la fugacidad de cada componente. Entonces, F sub I es la fugacidad del componente I y phi sub I es el coeficiente de fugacidad del componente I en una mezcla de determinada composición. El problema ahora es cómo calcular el coeficiente de fugacidad I, ya que los métodos que vimos hasta ahora son para gases puros. La manera de calcular el mismo cambia en función del tipo de mezcla que tenemos. ¿Por qué? Porque las interacciones que tienen las moléculas pueden cambiar en la mezcla cuando la naturaleza de alguna de ellas es distinta. Existen dos tipos de mezclas y las vamos a estudiar con ejemplos sencillos. Primero supongamos una mezcla de oxígeno y nitrógeno. En este caso las moléculas son de tamaño similar y tipo de interacción similar. Por lo tanto, si hay un choque molecular entre una molécula de oxígeno con otra de oxígeno, no va a ser muy distinto que si choca con una de nitrógeno. Por otro lado, si una mezcla de gases la componen cloruro de hidrógeno, agua y amoníaco, ya cambia la situación. Por empezar, el cloruro de hidrógeno es prácticamente el doble grande que los otros dos. Además, el agua y el amoníaco presentan fuerzas intermoleculares del tipo puente de hidrógeno, lo cual hace que sean muy distintas las interacciones entre las distintas especies que tenemos en la mezcla. El primer caso se trata de una mezcla ideal de gases reales, donde si bien los gases siguen un comportamiento real, no hay grandes diferencias entre los participantes de la mezcla. Y las interacciones son similares entre las moléculas de la misma especie que con moléculas de distintas especies. Es decir, las desviaciones de la idealidad son equivalentes si las especies están puras o mezcladas. El segundo caso es una mezcla real de gases reales, donde efectivamente hay una gran diferencia entre los distintos componentes y las interacciones entre las distintas moléculas cambian. Ahora, ¿dónde está el límite? Más adelante veremos cómo cuantificar este límite, pero cualitativamente, además de la entidad de los gases que componen la mezcla, la presión juega un rol fundamental. A altas presiones, el comportamiento real de cada gas, y por lo tanto el de la mezcla también, se acentúa. El volumen de las moléculas es cada vez más apreciable frente al del recipiente y las distancias entre las moléculas se acortan. Generalmente, si la presión de operación es mayor a 100 atmósferas, debe considerarse mezcla real de gases reales. Para que se den una idea, una presión mayor a 100 atmósferas es una presión muy alta.
Solo en la industria del oil and gas se trabaja en valores tales en bocas de pozo, lo que comúnmente se llama upstream, el lugar donde se extrae el petróleo y el gas crudos, donde se opera aproximadamente 250 atmósferas. En cambio, en downstream, la refinación del crudo y la industria petroquímica, lo que sería la producción de subproductos, se trabaja por debajo de las 60 o 90 atmósferas. Para el caso de mezcla ideal de gases reales, se puede decir que se cumple la regla de Lewis y Randall, la cual nos dice que podemos calcular la fugacidad de un componente de la mezcla como la fugacidad que tendría ese componente si estuviese puro a la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar del componente. Por lo tanto, nos quedan las siguientes expresiones donde la fugacidad del componente I es igual a la fugacidad del componente I como si estuviese puro multiplicado por la fracción molar del componente I. Ojo, esto no significa calcular la fugacidad a la presión parcial del componente en la mezcla. Primero se calcula el coeficiente de fugacidad a la presión total del sistema y se lo multiplica por la presión total del sistema, esto sería FI0. Y por último se multiplica por la fracción molar. Vamos a ver el siguiente ejemplo a modo de afianzar el conocimiento. Tenemos una mezcla de metano, etano, oxígeno e hidrógeno, cada uno con las presiones parciales ahí descriptas, las cuales todas suman 100 atmósferas. Esa sería la presión total del sistema. Además se encuentra a 60 grados centígrados. Queremos calcular ahora la fugacidad del metano y tenemos como dato la presión y temperatura críticas del mismo. Como nos da presión y temperatura crítica de dato, ya me induce a usar el método de estados correspondientes y el gráfico generalizado. Entonces, calculo la temperatura reducida como la temperatura sobre la temperatura crítica. Y por favor acá nunca se olviden de hacer este cálculo siempre en Kelvin. A mí me dio 1,75. Después calculo la presión reducida como la presión total del sistema sobre la presión crítica y da 2,15. Ubico en el gráfico el coeficiente de fugacidad y me dio aproximadamente 0,91. Entonces ahora multiplico el coeficiente de fugacidad obtenido a la presión total del sistema, porque hasta acá sigo considerando que estoy hablando de metano puro, y después multiplico esa fugacidad del metano puro por la fracción molar del metano en la mezcla, que es 0,4. Este resultado final es la fugacidad del metano en la mezcla. A modo de práctica pueden realizar el mismo ejercicio para el resto de los componentes. Los parámetros críticos los pueden buscar fácilmente en bibliografía o en internet. ¿Cómo sé exactamente cuándo puedo aplicar Lewis y Randall? Para responder esta pregunta tenemos que conocer la ecuación de estado virial y puntualmente los segundos coeficientes de la misma. La ecuación de estado virial considera las desviaciones del gas o mezcla de gases con la idealidad, considerando progresivamente las interacciones moleculares. Nosotros solo vamos a analizar la primera desviación de la idealidad, es decir, el segundo coeficiente labial B de T. Ahora vamos a reemplazar el volumen molar por su expresión equivalente para gases ideales y esto nos va a dejar un único término correctivo de la idealidad que es B de T. Como es una función de estado, tiene que ser idéntica cuando describe el comportamiento de componentes puros como cuando describe el comportamiento de mezclas. Para el caso de B de T, o B de mezcla, sigue la siguiente expresión, donde B sub IJ son constantes que representan la interacción de una molécula de I con otra de J, y variando los mismos también incluye el caso de que sean dos moléculas del mismo componente. Para una mezcla de dos componentes queda de la siguiente manera. El primer término representa cuando una molécula del componente 1 interacciona con otra del componente 2. Y lo análogo pasa con el tercer término para el componente 2. El segundo término representa cuando una molécula del componente 1 interacciona con otra del componente 2 y está multiplicada por un 2 porque en la sumatoria se repite la interacción de 1 con 2 y de 2 con 1. Esta ecuación, si la simplificamos a un solo componente, veremos que una de las fracciones molares sería 1 y la otra 0. Por lo tanto, nos quedaría B de mezcla igual a B11 o B22, siendo este el coeficiente que representa al componente puro. Por último, vamos a definir el siguiente parámetro delta 12 como 2 veces B12 menos B11 menos B22,
Y si combinamos estas dos expresiones, llegamos a la siguiente para el B mezcla con la cual seguiremos trabajando. Entonces, vamos a desarrollar el potencial químico de cada gas real en una mezcla de gases reales, incluyendo el segundo coeficiente de la virial como parámetro que describe la desviación de la idealidad. Para eso tenemos que desarrollar la energía libre de Gibbs y finalmente derivarla para aplicar la definición de propiedad parcial molar. Vamos a partir de la ecuación general de Gibbs y considerar la temperatura y composición constantes, con lo cual solo nos queda el término de volumen por diferencial de presión. Ahora vamos a cambiar volumen por volumen molar multiplicado por la sumatoria de moles de todos los componentes de la mezcla. Hacemos esto para que nos quede el volumen molar en la ecuación y así lo podemos reemplazar por un análogo de la ecuación de estado que obtuvimos antes. Uniendo estas dos ecuaciones nos queda una expresión del diferencial de G que depende de la temperatura, la presión y los moles totales. Vamos a integrar esta ecuación entre P tendiendo a 0 y P, es decir, entre una situación ideal y un estado cualquiera, y ahora resta despejar la energía libre de Gibbs, que depende de la temperatura, la presión y los moles, para derivarla. Para no hacer extenso el audio de un procedimiento meramente matemático, se los dejo para que lo lean tranquilos y vamos a pasar directamente a la conclusión final. También esta deducción completa está en los apuntes del campus virtual. Entonces, lo mejor acá es que lo vayan viendo tranquilamente, acompañando con un mate o con una taza de té, lo que más les guste, y lo estudian sin ningún problema. Finalmente, obtuvimos expresiones para el potencial químico de cada gas real en la mezcla, pero usando como parámetro de desvío de la idealidad los parámetros de los segundos coeficientes de la virial. Notemos que si el sistema fuese del componente 1 o del 2, puro, x2 se hace 0 y por lo tanto obtenemos una expresión del potencial químico que usa la presión por B11 como único término de desviación, lo cual describe al potencial químico para el gas real cuando está puro. Además, si delta12 es igual a 0, cada componente químico queda como la expresión que recién derivamos para el gas puro, es decir, cada gas se desvía de la idealidad como si estuviese puro a la misma presión total y temperatura del sistema. Por lo tanto, este va a ser nuestro criterio para definir si podemos o no usar Lewis y Randall, que delta 1,2 sea 0. Ahora vamos a estudiar la mezcla real de gases reales. En este caso, cada gas se comporta distinto cuando está en la mezcla que cuando se encuentra solo. Vamos a desarrollar las expresiones correspondientes de la fugacidad de cada componente de la mezcla. Partiremos de la definición del potencial químico del componente I en una mezcla de gases reales. La vamos a derivar con respecto a la presión y además recordaremos que esta derivada corresponde a la expresión del volumen parcial molar del componente I. Por lo tanto, separando variables y si integramos entre 0 y P, llegamos a una expresión similar que cuando analizamos un gas real puro, pero ahora con el volumen parcial molar en lugar del volumen molar. Y tenemos que estudiar cómo varía esta propiedad parcial molar con respecto a la presión. Podemos usar la siguiente ecuación de la virial, que noten que no es exactamente igual a la que usamos antes. Esa tenía en el segundo término B mezcla por P sobre RT, pero si trabajamos a T constante, RT es constante y lo absorbe el B mezcla. Es importante tener este detalle en cuenta porque si bien son expresiones equivalentes, el valor de B mezcla no es igual ni tiene las mismas dimensiones. Podemos usar cualquiera de las dos siempre y cuando seamos consistentes. Si trabajamos con la virial y la definición de B mezcla para un sistema de dos componentes y la dejamos expresada solo en función de x1, llegamos a la siguiente expresión. Con la cual, si usamos la regla de la tangente, podemos derivar el volumen parcial molar para cada componente. Teniendo esas ecuaciones del volumen parcial molar, lo podemos reemplazar en la integral y resolviéndola llegamos a las expresiones para los coeficientes de fugacidad en una mezcla de gases reales, una mezcla real de gases reales y por último a la fugacidad para un gas real en una mezcla de gases reales. El detalle de toda esta deducción también está en los apuntes teóricos que están subidos en el campus virtual y lo pueden consultar ahí, pero lo expuesto acá son los pasos claves. Con eso terminamos el módulo de fugacidad. Ya sabemos cómo caracterizar sistemas no ideales, en particular gaseosos, tanto puros como en mezclas. Este tema va a servirnos muchos, en especial
en el tema siguiente donde estudiaremos equilibrio químico, ya que como saben, muchas reacciones químicas son mezclas de componentes gaseosos. Esperamos las consultas que tengan y que tengan un buen día.